Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 24 de abril del 2026. El texto de hoy es Juan 10, 27 al 30. La palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta es la reflexión. Este pasaje se encuentra en el contexto del discurso del buen pastor, como ya hemos visto, donde el Señor Jesucristo revela no solo su identidad, sino también la naturaleza de la relación entre Él y sus redimidos, entiéndase, sus ovejas. Aquí no hay una religión externa, sino una relación viva, personal y eterna. Por eso hemos siempre dicho que el cristianismo no es una religión, sino una relación con Cristo. Al nacer de nuevo, ahora tenemos comunión con Él. Ahora, el primer punto es la evidencia de pertenencia, pues Jesús declara la importancia de oír, ser conocido y seguir. Cristo define a sus ovejas por tres características inseparables. La primera, la verdadera oveja de Cristo. El verdadero creyente nacido de nuevo dice esto: oyen mi voz. Esto implica una sensibilidad espiritual. No es simplemente escuchar palabras, sino discernir la voz del pastor en medio del ruido del mundo. Escuchar a Cristo es una obra viva del Espíritu en el creyente que responde a la revelación de Cristo en su palabra. Oyen mi voz, declaró Cristo. Después Él dice: yo las conozco. No se trata de un conocimiento superficial, sino de una relación íntima, personal y eterna que tiene el verdadero creyente nacido de nuevo con su Salvador. Cristo conoce a los suyos en un amor redentor, como aquel que dio su vida por las ovejas, como declara Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Otro punto muy importante de Cristo. Dice: oye mi voz. Segundo, yo las conozco. Tercero, me siguen. Característica de un verdadero cristiano. Una verdadera oveja sigue a Cristo. La verdadera fe siempre produce obediencia. Seguir a Cristo no es un evento, sino un camino continuo de dependencia, sumisión y transformación. El propio Jesús declaró en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí vemos que la salvación no es solo una decisión humana aislada, sino una relación viva donde Cristo es el centro, el iniciador y el sustentador de todo. Segundo punto, la naturaleza del regalo. Yo les doy vida eterna. Cristo declara esto y es maravilloso. Esto es fundamental. Es un don, la salvación, la vida eterna, no una recompensa. Dice que es vida eterna, o sea, no es temporal. Es presente, no solo futura. La vida eterna no comienza después de la muerte, sino que inicia en el momento que el pecador se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, confesándolo como su Señor, como su Dios, como su Salvador. Al nacer de nuevo, en ese momento, al recibir la porción del Espíritu Santo, recibe vida eterna. La vida eterna no hay que esperar a llegar al cielo para recibirla. La vida eterna la recibimos en el momento, en el instante que nacemos de nuevo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida.
Es la vida misma de Dios impartida al creyente y esto nos da una unión espiritual con Cristo. ¿Cómo funciona esto? A través del poder del Evangelio. Efesios 1:13 dice, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Número 3. La seguridad absoluta del creyente. Jesús afirma con claridad contundente en sus palabras, no perecerán jamás. Esta es una expresión muy importante. La salvación no se pierde, pues es fiel el que lo prometió. Además de que nos garantiza esta salvación, su obra en la cruz del Calvario y el pago que fue efectuado en esa cruz. En 2 de los Corintios capítulo 1 versículo 20, hablando de las promesas fieles del Señor, dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Dice primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. Amén. Sus promesas en Él son sí y en Él amén. Estas promesas son muy importantes porque son fieles, porque fiel es el que prometió. Ahora, otra expresión muy fuerte también y maravillosa. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, declara Cristo. Aquí hay una doble seguridad. Nadie las puede a las ovejas apartar de la mano de Cristo el Hijo, tampoco de la mano del Padre. Esto revela que la seguridad del creyente no descansa en su propia capacidad, sino en el poder soberano y fiel de Dios. La salvación verdadera es guardada por Dios mismo. Judas, capítulo 1, verso 24, declara, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¡Qué expresión tan hermosa! Quiero aclarar, hermanos, cuando dice aquel que es poderoso, que lleva una connotación como el todopoderoso, para guardarnos. La palabra guardarnos en el griego es la palabra tereo, que significa guardar de pérdida o de daño, pues declaraba que nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero también declara en el idioma original del griego, tereo, guardarnos, pero después dice sin caída. Y es muy interesante, hermanos. La palabra caída ahí en el griego original es la palabra parapicto, que se traduce y se entiende como apostatar. Lo parafraseo. Aquel que es el Todopoderoso para guardarte de daño y de pérdida y protegerte y nunca caigas en apostasía, y que tiene el poder para presentarte sin ninguna mancha, sin ningún pecado delante de su gloria, y que lo hará con gran alegría, queda claro quién es. Es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Una paráfrasis de este pasaje. No se trata de una licencia para vivir en pecado, una vez que sabemos que la salvación está segura y no se pierde. Un verdadero cristiano, al ver tanta gracia, no está pensando en pecar. No es una licencia. Al contrario, todo esto nos recuerda una seguridad que produce gratitud en el verdadero creyente, reverencia y fidelidad. Dicho en otras palabras, el cristiano verdadero, al saber que la obra de Cristo es completa, tiene vida eterna y está segura y no se pierde, no está pensando en pecar o tomar licencia para pecar. Lo que está pensando es vivir a los pies de Cristo postrado en la gratitud, en adoración, en reverencia al que nos salvó y nos dio vida eterna. Número 4, en cuanto a las palabras de Cristo. La unidad divina, el fundamento de esa seguridad. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. ¿Cuánta seguridad nos da esto?
Esta declaración no solo habla de unidad en propósito, sino de unidad en esencia. Cristo afirma su deidad, su igualdad con el Padre. Yo y el Padre uno somos, por lo tanto, la obra de salvación es perfecta, la protección del creyente es infalible y la promesa es absolutamente confiable. Fiel es el que ha prometido. Sus promesas en Él son sí, en Él son amén. Aplicación. Este pasaje confronta directamente la vida del creyente en varias áreas. Primera, examina tu relación con Cristo. Pregunta, ¿estás oyendo su voz diariamente en la Escritura? Porque las ovejas de Cristo oímos su voz. ¿Hay una respuesta activa a lo que Él dice? ¿Hay un deseo natural en ti al escuchar su voz de obedecerla? Segundo, evalúa tu caminar. Seguir a Cristo implica dirección, obediencia y además renuncia. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es una vida de renuncia. No se puede decir que se pertenece a Cristo, el gran pastor de nuestras almas, sin andar tras sus pasos, sin escuchar su voz y obedecerla y seguir al gran pastor. Tercero, descansas en la seguridad de Cristo. En medio de luchas, debilidades y pruebas, el creyente puede vivir con una certeza firme de que estamos en las manos de Cristo. 4. Vive con identidad eterna. No eres definido por tus circunstancias ni por tu relación con el pastor. Tu destino está seguro en Cristo. Lo que te define es pertenecer a Cristo, de que tú ahora eres su propiedad. Este es un pensamiento muy simple, pero muy objetivo. La oveja verdadera oye la voz de su pastor en todo momento y le obedece. Aquí hay una exhortación. No basta con conocer este pasaje intelectualmente, es necesario vivirlo. Hoy más que nunca hay muchas voces compitiendo con nuestra atención. El mundo nos quiere distraer y que quitemos la mirada de Cristo, con cultura, pecado, emociones, ideologías. Pero solo una voz da vida, la voz de Cristo. El propio Pedro declaró, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y además la exhortación es muy clara en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Si realmente eres parte de su rebaño, si eres una verdadera oveja del pastor, nacido de nuevo, entonces escucha con atención su palabra. Rechaza las voces extrañas. Síguelo con determinación. Confía plenamente en su poder guardador. Si por alguna razón hay duda en tu corazón, no ignores esa duda. Ve directamente a los pies de Cristo. Abre su palabra. Pide sabiduría del cielo y clama a Dios. La evidencia de pertenecer a Cristo no está en una experiencia pasada, emocional o mística, sino en una relación presente y que tiene calidad de ser eterna, pues nunca seremos separados de Cristo por la eternidad. Estaremos con Él para siempre. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Señor Jesucristo, el buen pastor de nuestras almas, te adoramos porque tú eres fiel, verdadero y suficiente. Gracias porque tú llamas a tus ovejas, porque nos conoces profundamente y porque nos guías con amor perfecto. Señor, afina nuestro oído espiritual para reconocer tu voz en medio de tantas distracciones. Danos un corazón dispuesto a seguirte sin reservas, con obediencia sincera y fe constante, sin vacilación. Recuerdo las palabras del rey David, ¿verdad? He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Gracias por la seguridad que tenemos en ti, porque no depende de nuestras fuerzas, sino de tu poder y de la fidelidad de Dios Padre, guardándonos a través de tu Espíritu. Guárdanos, Señor, sosténnos cada día, afírmanos cada día para vivir como verdaderas ovejas de tu rebaño, dando gloria a tu nombre hasta el día que estemos contigo eternamente. Te lo ruego en el nombre precioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.